Hoy tenemos más pobres que en el 2011. Hoy tenemos a nivel mundial una población mucho mayor que la esperada para estos años en condición de hambruna. De 800 hemos pasado a 910 millones de personas a nivel mundial con problemas de hambre. Se esperaba que esta tendencia fuera a la baja, alrededor de los 400 millones en estos tiempos. La meta no se ha logrado. Y tenemos problemas, por ejemplo, de cambio climático. Por cierto, hoy día se lleva esta cumbre mundial en la ONU de cambio climático. De cierta manera hablamos de globalización cuando hablamos de éxitos mercantiles, del capital. Hablamos de globalización cuando hay los asuntos de esta gran información que se transmite a través de Internet. Pero hablamos de crisis globales cuando estamos hablando de crisis ambientales. Sin embargo, tenemos esta parte de una gran cantidad de información. No tenemos sociedades analfabetas. Es decir, hoy día la gente consulta más el Internet, no para ilustrarse, sino para la parte de redes sociales. Dice por ahí una escritora, hoy día pasamos más tiempo frente a una pantalla y a veces enviamos un correo para avisarle al hijo que vaya a comer. Tenemos otra situación, ¿verdad? En muchas de las instituciones en donde laboramos, generalmente nos piden una serie de indicadores, mayor productividad, publicaciones, artículos, etc. El Sistema Nacional de Investigadores igualmente califica más los artículos de alto factor de impacto que se publican en revistas extranjeras. Es cierto que está cambiando la mentalidad y está buscando hoy el Sistema Nacional de Investigadores que las publicaciones tengan un impacto en la sociedad, que esta gente se vea beneficiada, que el sector productivo se vea beneficiado. Los investigadores académicos obviamente también buscan reconocimientos, ingresar al SNI, y a veces se pierde mucho de vista al actor principal para el cual estamos contratados. Es decir, no trabajamos para el colegio, no trabajamos para la universidad, trabajamos para la gente. Esta debe ser para la gente que trabajamos. Y aquí un poco en los trabajos que me antecedieron, en mi ecoturista y los demás, dan el preámbulo excelente creo que para esta presentación. Porque debemos considerar la cosmovisión, los intereses, la cultura, la religión, las necesidades y las prioridades de la gente. Quiero decirles que estamos trabajando en el colegio de postgraduados, por aquí hay algunos compañeros que me acompañan y están en esta línea que se llama agronegocios, agroecoturismo y arquitectura del paisaje. Es un poco donde se centra esta investigación. Una de las cosas que decimos nosotros es que trabajamos con contrastes, pobreza y riqueza. Pobreza porque hay mucha pobreza en el campo rural, en los territorios. Riqueza porque hay una gran riqueza cultural, una gran riqueza de biodiversidad. Pero entonces, ¿cómo aprovechar esa riqueza para mejorar el bienestar de las comunidades en los ámbitos rurales? Uno de los aspectos que nosotros hemos considerado es que no necesariamente se tiene que deforestar, no necesariamente se tiene que hacer agricultura en esos terrenos con pendientes pronunciadas, que a través de una agricultura multifuncional se puede aprovechar, la gente puede producir su maíz, su frijol, pero además generar servicios, producir artesanías, desarrollar otra economía. Y entonces pobreza por un bajo nivel educativo, por falta de oportunidades que conduce a degradación de recursos naturales. Ya por ahí lo comentaba, la parte de extracción de flora y fauna, erosión, deforestación. En algunas de las comunidades donde trabajamos se presentan algunos de estos problemas. Deforestación, erosión, porque la gente tiene necesidades, tiene prioridades de producir maíz, de producir frijol, y lo está haciendo en esos terrenos de pendiente pronunciado. Siguiente. Bueno, el turismo rural, el ecoturismo, son de estas actividades económicas que pueden generar un bienestar
y ya lo han comentado aquí varios de ustedes, seguramente será han comentado más adelante en otras ponencias, que puede generar bienestar en el sector rural. Estamos hablando que el turismo a nivel nacional se ubica más o menos en cuanto a divisas en el segundo o tercer lugar después de petróleo, divisas y tal vez los ingresos por turismo. Estamos hablando de un país mega diverso, ya se hablaba de hongos, de vegetación, y la secretaria del Medio Ambiente lo comentaba, la gran diversidad que presenta este estado. El país se ubica a nivel mundial en el 5º lugar de biodiversidad. Pero si contrastamos la parte cultural, estamos hablando que estamos ocupando el 3er lugar. Cuando hablo de la parte cultural, estoy hablando de las comunidades indígenas y de la biodiversidad. Y entonces, ahí sí tenemos una gran diversidad biocultural. Y bueno, tenemos todos esos tipos de ecosistemas, de paisajes, de flora, de fauna, en un territorio en donde no solamente tenemos recursos naturales. Hoy día, cuando hacemos los trabajos del estatus de los ecosistemas naturales, acudimos más como forenses y como traumatólogos. El siguiente. Hoy día estamos pasando un poco en esta parte de paradigmas del productivismo al sostenibilismo, un productivismo que particularmente enfatizaba la parte de productividad y de rentabilidad. Cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de aspectos más relevantes. No necesariamente estamos hablando de los aspectos de rentabilidad económica, estamos hablando de rentabilidad ambiental, de rentabilidad social. El turismo rural tiene que ver o el ecoturismo con protección de áreas naturales. Alrededor de 185 áreas naturales en el país que ocupa aproximadamente el 11.5% del territorio nacional, que puede permitir la generación de ingresos, educación ambiental, no solo para la gente que vive en las comunidades rurales, sino para la sociedad en general. La participación local activa, y esto conducirnos a la conservación de la diversidad biológica y recursos naturales, pero también al desarrollo económico y social, un crecimiento. Y esto a la parte de sustentabilidad. En el territorio, cuando hablamos de territorio, este constructo, estamos hablando no solamente de la matriz ecológica, estamos hablando del territorio en general, de los diversos actores, de la economía, de la sociedad, de los paisajes antropizados, de los paisajes naturales. Bueno, ¿qué se hizo? Se hizo una revisión de literatura, se analizaron las diversas manifestaciones del turismo rural en el territorio, análisis de métodos y enfoques de investigación documentados, y se discutieron algunos paradigmas y métodos de investigación. Bueno, el concepto de potencial y este término de potencial ha estado comentado en esta mañana de manera abundante, pero tiene 3 partes: el vocablo potis, que significa poder, nexo, que equivale o significa gente, y el sufijo al, que puede traducirse como relativo a. Por lo tanto, podría entenderse potencial como relativo a un agente de poder. Y este concepto de potencial puede ser entendido como un adjetivo de lo que debe ser, de lo que es o lo que debe ser, o lo que puede existir en un territorio. También puede ser entendido como una actitud, como una vocación del territorio, como una capacidad del territorio, como el mejor uso del espacio. Y este concepto de potencial y en metodología se ha aplicado de manera también parcializada o integrada. Parcializada en ver solamente tal vez el aspecto de recursos naturales,
por el aspecto social o la parte de infraestructura, caminos, edificios, etc. Pero la convocatoria es a utilizar el concepto y la metodología y los aspectos teóricos del potencial en un enfoque territorial, en donde tenemos no solamente recursos naturales, sociedad y los diversos otros aspectos o elementos del territorio. Y aquí, estamos hablando, y aquí, cuando uno ve una fotografía, el paisaje, va a una comunidad, nos surgen muchas preguntas, y la palabra potencial es importante. Anteriormente, los estudios de turismo estaban más enfocados a lo existente, a oferta-demanda. Hoy tiene que ir hacia lo que debería de ser el turismo rural. Personas diferentes piensan diferente cuando ven una misma cosa. Uno puede ver un territorio y puede uno pensar diferentes cosas, es como una pintura, ¿verdad? Y también depende del tiempo, del contexto. Y nos pueden venir a la mente seguramente algunas de estas preguntas que están relacionadas con el concepto de potencial. Y seguramente están pensando otras relacionadas con sus temas de investigación. Potenciales problemas que enfrenta el turismo alternativo o el turismo de naturaleza. Potencial del turismo alternativo para lograr mayores niveles de sustentabilidad en el territorio rural para aliviar pobreza. Los límites de crecimiento y la carga ecológica ha definido en cierta medida el potencial de carga de un ecosistema. Los beneficios potenciales derivados de disfrutar del turismo alternativo. Y eso está muy documentado. ¿Cuáles son los beneficios potenciales que recibe la gente al visitar sitios de esparcimiento, de contacto con la naturaleza, de contacto con cierta cultura, de volver a entender y a conocer nuestras raíces, nuestros grupos indígenas? El potencial del turismo alternativo para generar empleos y oportunidades en el sector rural. Los potenciales obstáculos para implementar proyectos exitosos de turismo alternativo. Los conflictos potenciales que originan el ecoturismo en una comunidad y territorio. Y a veces vamos a una comunidad y vemos que existe conflicto entre los propios habitantes de una comunidad, aquellos que están en los desarrollos ecoturísticos, con el resto de la población. El potencial del ecoturismo para ocasionar daños ecológicos, y que también está documentado. Entonces, ¿qué es el potencial turístico del territorio? Bueno, tenemos que ver cuáles son hay varias tendencias del pensamiento, tenemos que considerar también la parte material y la parte no material, la suma de recursos naturales y humanos, muchos de los inventarios que normalmente se realizan, con la suma de condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo. Y tenemos que considerar el potencial turístico más como la suma de posibilidades que el ambiente natural y social pone a disposición para desarrollar actividades turísticas. Siguiente. Es decir, pasar de lo existente, de oferta y demanda, a una actitud de lo que debiera de ser. Siguiente. Hoy día tenemos muchas otras disciplinas que están invitadas a estudiar lo que tiene que ver los potenciales en el turismo rural. Tenemos que tener amigos, aliados, disciplinas amigas, aliadas, y no buscar vencer enemigos. Hoy necesitamos de lingüistas, de antropólogos, de filósofos que nos ayuden a entender y a estudiar lo que tiene que ver con el turismo rural, con el potencial del turismo rural en el territorio. Tenemos receptores y tenemos turistas. Generalmente en un territorio, en este constructo, casi siempre vamos a tener que la gente, las comunidades particularmente indígenas, generalmente tienen sus espacios sagrados, en donde la gente, los visitantes, a veces no están permitidos entrar. Pero son territorios para ellos. A veces, como turistas, queremos invadir esos espacios. Tenemos que ser respetuosos de
de ese conocimiento y de esos espacios de la gente. Mucho de lo potencial tiene que ver con recursos biogeográficos, con recursos socioeconómicos, culturales, con demanda turística. Uno de los aspectos que nosotros decimos, tenemos que considerar los aspectos endógenos, pero también los aspectos exógenos. No podemos hacer un estudio del potencial solamente basado en los aspectos endógenos de la comunidad, los recursos físicos, naturales, sociales, culturales de la comunidad, sino también considerar la parte exógena, la demanda, el mercado, qué busca el turista en la región, en la zona, etc. Siguiente. En el artículo pueden ver esta revisión de algunas de las metodologías para estudiar el potencial del territorio. Mucho de eso tiene que ver con análisis multicriterio, tiene que ver con sistemas de información geográfica. Pero lo que estamos invitando es a una metodología de un paradigma integrador, a un paradigma en donde se invite a los diferentes actores del territorio, inclusivo, participativo y con una visión de sustentabilidad. Es cierto que la parte de sostenibilidad, en algunos casos hemos fallado. Creemos que las futuras generaciones tendrán que ser más responsables y más inteligentes para desarrollar un turismo rural y un manejo de los espacios de los territorios mucho más humano y apegado a la conservación de los recursos naturales. Particularmente, considerar el papel de otras disciplinas en generar nuevas metodologías. Ya decía Albert Einstein, muchos de los errores en los que hemos incurrido no pueden ser resueltos en las metodologías o técnicas, formas de pensar anteriores. Tenemos que generar nuevas formas de pensar. Tal vez no tener paradigmas. Metodologías con enfoques integradores, participativos y en un proceso eminentemente de uso multifuncional del territorio. Ciertamente existe una percepción todavía positiva del turismo naturaleza, tenemos que conservarlo a través de una sociedad más inteligente. El turismo naturaleza como un elemento integrador y complementario para el desarrollo local desde la perspectiva de sostenibilidad. Bien. Y aquí, estamos invitados todos a participar en generar metodologías, conocimientos, teorías al respecto. Gracias.